Bien, buenos días a todos. Voy a empezar con la corrección de los ejercicios resueltos del tema 2 y voy a empezar copiando la primera de las tablas, ¿vale? Siempre en los problemas te ponen una tabla y sobre ella te suelen hacer 2 o 3 preguntas, que es como después cuando veremos el formato o el tipo de examen, como va siempre organizado. Bien. Entonces, vamos a poner aquí x sub y, y aquí vamos a poner la frecuencia de las mujeres, que le voy a llamar m sub i, y la frecuencia de los hombres le voy a llamar h sub i. Ya sabéis que normalmente la frecuencia se le llama n sub i. En este caso, para distinguir, como hay dos variables, le voy a poner m sub i, h sub i, por no liarme. De las mujeres son 20, 16, 10, 8 y 6, en total hay 60 mujeres. Y de los hombres son 12, 13, 17, 10 y 8. Eso hace un total de 60. Y como los datos veis que están clasificados en intervalos, voy a ir poniendo el punto medio, que sería 8,5, 6,5, 4,5, 2,5 y 0,5. Eso lo voy a necesitar, por ejemplo, para cuando calcule la media. Ya sabéis que se utiliza como datos de la variable el punto medio. Bien, cosas importantes, pues que los intervalos están clasificados y que esto que veo aquí son los límites aparentes que no son los reales. Pero bueno, ahora después cuando llegue el momento lo pondremos en funcionamiento. Con menos historia, la pregunta 2.1, lo que me pregunta es que cuál es la moda del grupo de los hombres, ¿vale? Me tengo que ir a las frecuencias correspondientes al grupo de los hombres y ver cuál es el valor más frecuente, porque la moda, igual que en el lenguaje usual, se corresponde con el valor más frecuente. La moda entonces estaría en este intervalo y cuando está clasificada en intervalos siempre respondo con el punto medio, con lo cual la moda sería 4,5, así de fácil. La respuesta sería entonces la A, ¿vale? En el 2.2 lo que me pide, si lo leéis, es que compare la media de los hombres con la media de las mujeres. Para calcular la media de los hombres, pues aplico la fórmula que ya sabéis, suma de cada valor por su frecuencia dividido entre el número total de datos. Y siempre que me pidan una media, yo voy a añadir una columna que va a ser cada valor por su frecuencia. Voy a empezar por las mujeres y después lo voy a hacer con los hombres. Siempre que me pidan la media, voy a añadir una nueva columna. Es una buena costumbre, sobre todo en relación con el paso del tiempo que iremos haciendo cada vez más cosas. Entonces, el primer valor tengo que ir multiplicando 8,5 por 20, 8,5 por 20, que eso da 170. El siguiente es 6,5 por 16, que eso da 104, el siguiente es 4,5 por 10, que no hace falta que lo haga con la calculadora, se queda 45, 2,5 por 8, que eso da 20, y 0,5 por 6, la mitad, 0,5 de la mitad, 0,5 por 6, que me va a dar 3. Sumo todos esos datos, 170 más 104 más 45 más 20 más 3. Todo eso da 342. Y hago exactamente lo mismo, pero con los hombres. 8,5 por 12, tengo que tener cuidado de no cambiarme de columna. 8,5 por 12, que da 102. 6,5 por 13, que eso da 84,5. 4,5 por 17, que eso da 76,5. 2,5 por 10, que da 25, y 0,5 por 8, que da 4. Los sumo todos ellos y me queda 102 más 84,5 más 76,5 más 25 más 4. Y esto da un total de 292. ¿Cuál sería entonces la media de los hombres? Pues tendría que dividir lo que suma la columna que acabo de calcular, que es, como veis, 292, entre los datos que tengo, que en el caso de los hombres son 60. Y eso da 292 entre 60, eso da 4,87. Perfecto. En el caso de las mujeres, la media de las mujeres sería la suma de cada valor por su frecuencia dividido entre n.
En el caso de las mujeres sería 342 y mujeres tengo también 60. 342 entre 60, eso me da 5,7. Y una vez que ya lo he hecho, respondo. Vamos a responder bien, eso que después de hacerlo responda al revés. Me dice que según los datos de la tabla, la media de las mujeres pues es mayor, como veis, que la de los hombres, con lo cual la respuesta correcta sería la B. Voy a mirar que se esté grabando, ¿vale? Bien, que a veces me hace cosas raras. Vamos a hacer el 2.3, que sigue siendo de los mismos, y me preguntan que calcule el percentil para las mujeres, ¿vale? El percentil 30 en el caso de las mujeres. A ver, lo primero es tener claro qué es eso del percentil 30. Pues fijaros que si yo tengo los datos que se han obtenido en este test de fluidez verbal, que los datos van de 0 a 9, como veis, pues la pregunta es que el percentil 30 es un dato, tengo que tener eso claro, que deja por detrás de él el 30% de, en el caso de las mujeres, de las 60 mujeres que hay. Eso es lo que tengo que tener claro. Y esto es lo primero que tengo que calcular. ¿Cuántos se tienen que acumular hasta el percentil 30? El 30% de los 60 datos. Eso es lo primero que calculo. Calculo entonces el 30 entre 100 de los 60 datos y eso sale 18. Con ese 18 lo que saco es el intervalo crítico. El intervalo crítico lo que necesito entonces es la frecuencia acumulada de las mujeres, ¿vale? Necesito para las mujeres la frecuencia acumulada, la que lleva una D. Vamos a quitar esto que me molesta. La frecuencia acumulada. Siempre que me pidan alguna medida de posición, eso es lo que necesito. Y siempre tengo que empezar de menor a mayor. ¿Cuántas mujeres hay que sacan hasta 1 en el test de fluidez verbal? Pues evidentemente esas 6. ¿Cuántas mujeres hay que sacan hasta 3? Siempre es acumulada. Hasta 3. Pues evidentemente las 6 que sacaban entre 0 y 1 más estas 8. Es decir, que serían 14. ¿Cuántas sacan hasta 5? ¿Cuántas acumulan hasta este intervalo? Pues 14 más 10, que serían 24, 24 más 16, que serían 40, 40 más 20, que son 60. Siempre el último tiene que coincidir con el total. Bien, una vez que ya tengo la frecuencia acumulada, empiezo a subir hasta que vea el primer intervalo que supera o alcanza esta cantidad. Y ese sería entonces el intervalo crítico. El intervalo crítico es... ¿qué intervalo? La pregunta es, ¿el que va de 4 a 5? No, ¿vale? El que va de 3,5 a 5,5. Tened cuidado, ¿eh? Tengo que coger los límites exactos, no aparentes, del intervalo. Desde 3,5 hasta 5,5. Y ya por último aplico la fórmula. La fórmula para calcular el percentil 30, que la tenéis en vuestro formulario en la página 3, pues tengo que poner en primer lugar el extremo inferior, 3,5, más raya de fracción. Aquí arriba en el vértice superior izquierdo tengo que poner los que quedan por detrás. Lo primero que calculé, el 18. Después tengo que poner menos los que se acumulan hasta el intervalo anterior. Los que se acumulan hasta el intervalo anterior, como veis, son 14. Entre la frecuencia de ese intervalo. La frecuencia de ese intervalo, que sería 10. Y ello multiplicado por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo que va de 3,5 a 5,5, 2 si no lo veis, esto menos esto. Cojo mi supercalculadora y me queda 3,5 más raya de fracción, 18 menos 14, todo ello entre 10 por 2. Y eso queda 4,43, perdón. Me queda el percentil 30 es 4,3. Con lo cual la respuesta sería la B. 4,3. El 4,3 sería la correspondiente al percentil 30. Vale, aunque sea pesado voy viendo que va grabando. No me haga la pirula. Bien. Vamos a pasar a la 2.4. Cambiamos ya. No, cambiamos ya no. He hecho mal en borrar. Con lo cual, menos mal que tengo aquí anotado
lo que salía, la media ponderada, vamos a ver, la media de los hombres salía 4,87, la acabo de borrar, y la media de las mujeres, la veréis porque lo voy a necesitar, y la media de las mujeres que vale 5,7, ¿vale? Lo necesito porque en la pregunta 2.4 me pregunta la media ponderada. La media ponderada se utiliza cuando yo tengo la población dividida en varios grupos. En este caso la tengo dividida en hombres y en mujeres. Tengo que de hombres en este caso son 60 y de mujeres también son 60. Y tengo calculada la media en cada uno de los grupos. En los hombres 4,87, en las mujeres 5,7. Y ello me permite calcular la media total ponderando esa media en relación con los individuos que hay en cada grupo. ¿Cuál es la fórmula? Pues muy fácil. Cojo la primera media, que es 4,87, y la pondero, es decir, la multiplico, ponderar es multiplicar, por tantas personas hay. Le sumo la segunda media y la pondero por las personas que han contribuido a esta media, que son 60, y lo divido, siempre que uno calcula una media, entre el total. El total no son 60, son 60 y 60, 120. Esa cuenta sale, vamos a coger la calculadora, raya de fracción, 4,87 por 60 más 5,7 por 60, todo ello dividido entre 120. Eso queda 5,285. Con lo cual la respuesta, redondeando a dos decimales, 5,29, la respuesta sería la A. ¿Vale? Y ahora sí, espérate antes de que borre. Sí, señor, podemos borrar. Vamos a pasar a la 2.5, en la que las preguntas ya van sobre otros datos. Bien, vamos a borrar. Bien, 2.5. Vale, tengo dos distribuciones. Vamos a ver si me caben aquí. Por una parte los niños, entre 36 y 40. Después viene entre 31 y 35. Después viene entre 26 y 30. Entre 21 y 25. Y entre 16 y 20. Vamos a poner aquí el punto medio. Y aquí vamos a poner n sub i. Y de igual forma, entre 36 y 40, entre 31 y 35, entre 26 y 30, entre 21 y 25, entre 16 y 20. Esta sería x, x sub i y n sub i. Bien. Tengo dos tablas, figura 1, figura 2. En la figura 1, cuyos resultados son los que voy a poner aquí, me dicen los resultados obtenidos por un grupo de niñas de 9 años jugando a un determinado juego de ordenador. Y entonces lo que me aparece ahí es el histograma. Voy a poner los puntos medios, que serían 38, 33, 28, 23 y 18. Y aquí lo mismo. 38, 33, 28, 23 y 18. Entonces, las niñas que sacan entre 36 y 40, como veis, son 3. Aquí también son 3 las que sacan entre 31 y 35. Entre 26 y 30, que son 4. Aquí también son 4. Y aquí es una. El total de las niñas son 3 y 3, 6, 4 y 10, 14 y una 15. 15 niñas son las que han participado en el juego, en el concurso. No sabemos lo que es. Y en el caso de los niños, solamente hay uno que haya sacado entre 36 y 40. Solamente hay otro entre 31 y 35. Aquí son 2. Aquí son 4. Y aquí son 2. 2, 4 y 4, 8 y 2, 10. Yo creo que me faltan. No, no me faltan. Porque dicen que en el experimento han participado
15 niñas y 10 niños. Vale. Ahí lo tengo. Vamos a ver lo que me preguntan. 2.5. Según los datos de la figura 1 y de la figura 2 que yo ya he trasladado a una tabla, lo que tengo que hacer es si las niñas obtuvieron en media más o menos puntos. Es decir, que tengo que comparar la media de las niñas con la media de los hombres. Siempre que me pidan la media, ya sabéis que lo que voy a hacer es una nueva columna que sea x sub i por n sub i. 38 por 3, que son 3 por 8, 24, 3 por 3, 9 y 2, 11, 99, 4 por 8, 32, 4 por 2, 8 y 3, 11, 4 por 3, 12, 92 y 18. He multiplicado cada valor por su frecuencia. Cojo ahora la calculadora, 114 más 99 más 112 más 92 más 18. Y eso me queda 435. Por lo tanto, la media de las mujeres sería la suma de cada valor por su frecuencia dividido entre el número total de datos, que es 435, columna que acabo de calcular, entre 15. 435 entre 15, que eso queda 29. Esa sería la media de las mujeres. Voy a hacer ahora mismo lo mismo con los hombres. Añado cada valor por su frecuencia, que serían 38, 33, 56, 4 por 3, 12, 92 y 36, y sumo 38 más 33 más 56 más 92 más 36. Eso suma 255. Con lo cual la media de los hombres, vamos a escribir la fórmula, que sería entonces 255 entre 10, pues evidentemente 25,5. Y ahora ya respondemos. A la vista de los resultados, vamos a responder bien que no metamos la pata. A la vista de los resultados, las niñas obtuvieron pues más puntos que los niños, con lo cual la respuesta correcta sería la A. Esta era la pregunta, que no nos perdamos, la 2.5. Perfecto. Dice ahora que calcule en el 2.6 la mediana de las puntuaciones obtenidas con los datos de la figura 1. ¿Qué necesito yo entonces? Pues las frecuencias acumuladas. Siempre empezando de menor a mayor, es decir, que tengo que empezar por debajo. Los que se acumulan hasta el primer intervalo, es decir, las niñas que sacan hasta 20 puntos, pues solamente hay una. Las que se acumulan hasta el segundo intervalo, es decir, las que sacan hasta 25 puntos, pues son 4 más, que serían 5. 5 más 4, que son 9, 9 más 3, que son 12, 12 más 3, que son 15. Y una vez que tengo eso, tengo que tener claro que por detrás de la mediana, imaginaros los datos ordenados de menor a mayor, que en este caso van de 16 hasta 40, por detrás de la mediana tienen que quedar, ¿cuántos datos tienen que quedar? Pues tienen que quedar la mitad de los 15 datos. Esto, si hacéis la cuenta, queda 7,5. Con lo cual, el intervalo crítico será... ¿Cuál es el intervalo crítico? Pues el primero que iguala o supera este 7,5. El primero que lo iguala o supera es el intervalo que va de 26 a 30, con lo cual el intervalo crítico es el exacto a lo que yo veo, es decir, desde 25,5 hasta 30,5. Ya no os doy más la chapa con lo de real y aparente, pero tened cuidado que tengo que coger siempre el real. Fórmula para calcular la mediana, pues ya la conocéis. Límite inferior del intervalo más raya de fracción. Aquí en la parte superior izquierda tengo que poner los que quedan por detrás de la mediana, que son 7,5, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que serían 5, todo ello dividido entre la amplitud, entre la frecuencia, los que hay en este intervalo, que serían 4, y multiplicado por el tamaño, por la amplitud del intervalo, que como veis es 5. Cojo mi supercalculadora y eso me queda 25,5 más raya de fracción 7,5 menos 5, todo ello entre 4 y multiplicado por 5. Y eso me queda
25,5, lo he hecho mal, 25,5 más raya de fracción 7,5 menos 5 entre 4 por 5. Y eso me queda 28,625. Veo ahora entonces cuáles son las posibles opciones y la respuesta es pues la C, 28,6. La he redondeado a 2 decimales. ¿Sí? Bien. Me dice ahora, menos mal que no he borrado, que no me pase como antes, en el 2.7, que calcule la media total, ¿vale? De los niños y de las niñas juntos. Vale, el ejemplo es el mismo que antes. Yo tengo a toda la población separada en dos grupos, hombres y mujeres, niños y niñas, por escribir niños, hombres y mujeres. En cada grupo tengo, en este caso de hombres, son 10 y de mujeres son 15 y tengo la media de cada grupo. En el caso de los hombres, 25,5. En el caso de las mujeres, en el caso de las niñas, 29. ¿Cómo a partir de aquí calculo la media total? Pues ponderando, lo que hice antes. Pongo una línea, una raya de fracción y cojo la primera media, pero ojo, la tengo que ponderar no igual que antes, con los 10 individuos que han contribuido a ella, más la segunda media ponderada, es decir, multiplicada por los 15 individuos que han contribuido a ella, y entre el total, que como veis son 25. Esta es la manera de calcular la media total cuando la variable la tengo dividida en dos grupos o en tres grupos, en 4 grupos, la media ponderada. Raya de fracción y me queda 25,5 por 10 más 29 por 15, todo ello entre 25. Eso me queda 27,6. Esa es la media de todos los niños, incluyendo chicos y chicas. La respuesta entonces, mirando las soluciones, pues es evidentemente la B. Vamos a hacer ahora la 2.8. Antes voy a ver que se sigue grabando, porque esto no me la juego ya una vez. 2.8. Imaginaros lo que supone llegar después de haber hecho todos los problemas y llegar al final y resulta que no te la ha grabado. En fin. Pero vamos, uno hace por lo que tenía que hacer. Hacerlos otra vez. Vamos a borrar bien. Vale, 2.8. Con los datos de la tabla 2, que voy a copiar aquí, los datos de la tabla 2, que son de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49 y de 50 a 54. Punto medio y frecuencia. 10, 15, 30, 15 y 10. El total, algunas veces me evito de tenerlo que hacer porque me lo dice en el enunciado, como es el caso. Me dice que son 80 los sujetos a los que en ese caso les he sometido a un test de inteligencia emocional, cuyo resultado los he clasificado porque habría mucha dispersión. Y tengo el punto medio, pues evidentemente 32, 37, 42, 47 y 52. Muy bien. Una observación es que fijaros que en este caso los intervalos me lo han puesto de arriba abajo, no de abajo arriba. Es decir, estos son los más pequeños. Eso da igual, pero tienes que fijarte, sobre todo cuando vayas a poner las frecuencias acumuladas, si es que la necesitase, si me piden algún percentil, algún decil, alguna medida de posición, que vais a ver que sí es el caso. Voy a hacer el 2.8, que es un problema interesante. En el 2.8 me dice que con los datos de esa tabla, ¿qué percentil le corresponde a un alumno que ha obtenido una puntuación igual a 47? Que es justo lo contrario de lo que yo acabo de hacer. Yo en los problemas anteriores he calculado un percentil, he calculado la mediana y he sacado la medida correspondiente. Aquí es al revés. Aquí me dan la medida y yo tengo que encontrar el percentil.
porque lo tengáis claro. En este test han puntuado de 30 hasta 54 y una persona que ha sacado un 47, su pregunta es ¿en qué lugar me he quedado? ¿Vale? ¿Qué lugar ocupo yo? Pues eso se resuelve viendo cuál es el percentil correspondiente a ese valor de 47. ¿Vale? Es muy fácil. A ver, podría utilizar la misma fórmula que antes utilicé y plantear una ecuación, pero tenéis la ventaja, yo esa fórmula no me la sé, es decir, yo cuando tengo que hacer este problema resuelvo la ecuación, pero para evitar el que haya gente que tenga problemas al resolver una ecuación, lo tiene tan fácil como irse a la página 3 de vuestro formulario que os dejan en el examen y copiar la fórmula que viene. ¿Vale? La fórmula que viene, lo voy a copiar y voy a decir, eso sí, lo que es cada cosa. Esta es la fórmula. Yo esta fórmula insisto que no me la sé, pero bueno, pues ya está. Tú te la sabes, la aplicas. Esta fórmula es justo la contraria de la de antes. Si yo en la fórmula de antes despejase, pues eso es lo que me saldría. Despejase la K. Todo lo que hay lo sabéis, menos esto que hay aquí, que es donde lo que uno se puede quedar un poco descolocado. Pues esto es justamente esta puntuación. Eso es lo que tienes que tener claro. Para calcular el percentil correspondiente, este valor es la puntuación, de ahí viene la P, la puntuación que te den. Ya está. Vamos a hacerlo. Entonces, me dan la puntuación 47 y en este caso tengo que determinar cuál es el intervalo crítico. Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? ¿En qué intervalo está la puntuación 47? Pues está claro que está en el intervalo que va de 45 a 49, no hay ninguna duda. Si fuese, por ejemplo, la puntuación 36,5, pues estaría en este intervalo. Si fuese la puntuación 31,5, pues estaría en este intervalo. Y una observación, si fuese, por ejemplo, la puntuación 51, ¿en qué intervalo estaría la puntuación 51? Pues tened cuidado que la puntuación 51 no, la puntuación, por ejemplo, 49,2. Fijaros que la puntuación 49,2 estaría en este intervalo, porque este intervalo aparentemente va de 45 a 49, pero realmente va de 44,5 a 49,5. Bien, hecha esa salvedad, yo sé que entonces el intervalo crítico correspondiente, en este caso, a la puntuación de 47, pues es ese de ahí. Es decir, desde 44,5 hasta 49,5. Y para determinar la K, pues utilizo esa fórmula. Raya de fracción, raya de fracción. Otra raya de fracción, otra raya de fracción. Un paréntesis, un paréntesis. Yo soy obediente. Donde pone P sub K ya hemos dicho que tenemos que poner la puntuación que me dieron, que era de 47. Menos L sub I, que recordar que era el extremo inferior del intervalo, que es 44,5, del intervalo crítico, por NC. NC es la frecuencia de este intervalo, la frecuencia del intervalo, que como veis es 15, dividido entre la amplitud del intervalo, el tamaño del intervalo, que es 5, más, y me doy cuenta de un error. El error es que no he calculado la frecuencia acumulada. ¿Vale? No lo he calculado. Tengo que empezar siempre de menos a más, con lo cual tengo que empezar ahora por arriba, 10 y 15, 25, y 30, 55, y 15, 70, y 10, 80. El último siempre coincide con el número total de datos. Bien. Tenía que poner aquí los que se acumulan hasta el intervalo anterior. Hasta el intervalo anterior, que era lo que no sabía, pues se acumulan 55. Todo ello dividido entre la n, que es el número de datos, que es 80, y multiplicarlo por 100. Igual, me queda entonces raya de fracción, a su vez raya de fracción, arriba un paréntesis, 47 menos 44,5, cierro el paréntesis, por 15 entre 5, más 55, todo ello dividido entre 80, lo bueno de esta calculadora es que lo ves, por 100, y eso me queda 78,125. Redondeando, sería entonces el percentil 78. La persona que ha obtenido 47 está ordenados de 0 a 100 en un lugar 78. El percentil 78. La respuesta entonces es la C. Vale. Me dice ahora que con los datos de la misma tabla, que calcule ahora la mediana.
Pues vamos a calcular la mediana. Pues es utilizar esta misma fórmula, pero al revés. Pero bueno, yo no me complico. Yo utilizo la fórmula que yo me sé, que es de las que vienen en vuestra página, pues la primera de ellas. Importante, vamos a hacer el 2.9. Para calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es calcular la mitad de los datos, que esos son los que quedan por detrás. En este caso, la mitad de 80, que son 40. Esos son los datos que tienen que quedar por detrás de la mediana. De 30 a 54, la mediana, es un valor que estará por aquí entre medias, tiene que dejar tras de él la mitad de los datos, 40. Bien, con ese 40 lo que hago ahora es determinar el intervalo crítico. El intervalo crítico, que es, en este caso, este de aquí, el primero que iguala o supera esos 40. Es decir, ya no hace falta decir por qué, de 39,5 a 44,5. Fórmula para calcular la mediana es el límite inferior de ese intervalo crítico más raya de fracción, aquí arriba los que tienen que quedar tras de ese valor que estoy calculando, que son 40, menos, ¿qué tengo que poner ahora? Tengo que poner ahora los que se acumulan hasta el intervalo anterior, que serían 25, entre los que hay dentro de ese intervalo, que son 30, y todo ello multiplicado por la amplitud o por el tamaño del intervalo, que como veis es 5. Cojo mi supercalculadora, 39,5 más raya de fracción, 40 menos 25 entre 30, y todo ello multiplicado por 5. Eso me queda 42. Esa sería la mediana. 42, que sería el A. La interpretación, que en alguno me lo piden, es que la mitad de los datos son de 42 hacia atrás y la mitad de los datos de 42 hacia adelante. Es decir, divide los datos, son en este caso las puntuaciones, en dos partes iguales. Vale, vamos a hacer el 2.10, que tenemos que cambiar ya de tabla. Vamos a cambiar de tabla. 2.10, borramos. Bien, me dan ahora la estatura, hay veces que me ponen X y en el encabezado del problema me dicen lo que es, hay veces que directamente me lo ponen. La estatura de 76 a 78, de 73 a 75, fijaros que la estatura es muy pequeña, porque ahora después cuando lo leáis, o si ya lo habéis leído, veréis que se trata de niños pequeños. El punto medio del intervalo, que serían 80, 77, 74, 71. Y el número de niños que hay con esa estatura son respectivamente 10, 25, 45 y 20. Me lo dicen en el enunciado que son 100, si no lo sumaría, que ya si me lo dan sumado, pues mejor para mí. Bien, se trata de la estatura de 100 niños pequeños que están distribuidos en esos intervalos, y la primera pregunta, 2.10, es qué porcentaje, es decir, qué percentil, cuando te pregunten el porcentaje es qué percentil de los niños tienen una estatura menor de 80, pues parecido al de antes. Los datos los tengo agrupados en este caso de 70 hasta 81, como observación, fijaros que ahora me los han puesto de mayor a menor, eso da igual. Y lo que me preguntan es, un niño de 80 años, un niño que mida 80 centímetros, ¿cuántos tiene por detrás de él? ¿Qué porcentaje de los niños miden menos que él? Es decir, ¿cuál es el percentil correspondiente a ese dato? Fijaros que está casi en el extremo, con lo cual aquí abajo me va a salir un percentil 90 y tanto seguro. Vamos a calcular el valor exacto y utilizo la fórmula que ya os dije antes. K es igual, raya de fracción, otra raya de fracción, paréntesis, PK menos LI por NC entre I más ND. Yo copio la fórmula porque no me la sé. Yo siempre esto lo hago con una ecuación.
Como vosotros os van a dejar el este, pues no la aprendéis. Ya está, la hacemos. Importante, la puntuación, en este caso la altura del niño es de 80 y tengo que saber cuál es entonces el intervalo crítico. ¿Cuál es el intervalo crítico? Pues hombre, si ha sacado 80, está claro que está en el último, con lo cual el intervalo crítico sería desde 78,5 hasta 81,5. Y con eso calculo ya la K utilizando esa fórmula. Raya de fracción, a su vez raya de fracción y un paréntesis. Donde pone P sub K ya sé que es la puntuación, en este caso la altura, 80, menos el límite inferior del intervalo, que como veis es 78,5, por la frecuencia de este intervalo, que la frecuencia de ese intervalo, como veis, es 10, por la frecuencia del intervalo, que es 10, dividido entre la amplitud del intervalo, que como veis es 3 unidades, más error, frecuencia acumulada, que no la he puesto, da igual, cuando llegas aquí, si no la has calculado, pues la calculas. Frecuencia acumulada, ¿de dónde empiezo? ¿Por arriba o por abajo? Pues tengo que empezar por abajo, siempre por los más pequeños, ¿vale? Empiezo por estos 20 y ya voy sumando. 65, 90 y 100. Comprueba que siempre el último coincide con el total, con lo cual no me he equivocado. Y ahora viene la pregunta entonces, aquí me quedé. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo anterior? Pues la frecuencia del intervalo anterior, como veis, es 90. Todo ello dividido entre el número total de datos, que son 100, y multiplicado por este 100. Cojo mi supercalculadora, hombre, en este caso, por ejemplo, este 100 y este 100 lo podría quitar, si no te das cuenta de ello, tu calculadora que es muy lista se va a dar cuenta y te lo va a quitar. Y pongo fracción, arriba otra fracción, y dentro de arriba un paréntesis, 80 menos 78,50 el paréntesis, por 10, entre 3 más 90, abajo 100, y todo ello por 100. Y esto me da a mí, vamos a ver, ¿en qué me he equivocado? Límite inferior, NC que son 10, y tal, más 90 entre 100 por 100. Me he equivocado en algo y no veo en qué me he equivocado. Vamos a hacer otra vez la cuenta. La puntuación, raya de fracción, la puntuación que es 80, vale, vamos a ver, raya de fracción y raya de fracción. Arriba tengo que poner entonces 80 menos 78,5 por 10, eso está bien, entre 3, que también está bien, más 90, que son los que se acumulan hasta el intervalo anterior, que también está bien, esto dividirlo entre 100 y después multiplicarlo por 100, y esto me queda 95, no sé que me haya equivocado antes, pero bueno, 95. Conclusión, que el percentil es el percentil 95, lo que diríamos a ojo, está muy en el extremo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, ¿vale? Dice ahora que con los datos de la misma tabla, lo vamos a borrar, calcúlese usted la moda. Vamos a calcular la moda. ¿Qué tengo que hacer para calcular la moda? Pues ver cuál es el valor más frecuente. Así de fácil. El valor más frecuente está en el intervalo 73-75 y siempre se responde con el punto medio. Una observación es, ya lo hemos dicho otras veces, el punto medio me da igual calculando con los que yo observo, con lo aparente que con lo real, con lo cual no me molesto en calcular el aparente y después hacer el punto medio. La moda directamente es el 74, que es la respuesta B. Muy bien, voy a hacer el 2.12, borro esto ya. Me dice 2.12 x entre 17 y 20, entre 13 y 16, entre 9 y 12, entre 5 y 8 y entre 1 y 4. X sub y, que ahora después calcularé, ciudad A y ciudad B. Lo voy copiando rápido. 10, 20,
25, lo copiaré después, vemos lo que es, 15 y 10. Y el total que me lo da, que son 80. Ciudad B, 17, 27, 15, 12 y 9. Esto hace el total de 80. Vamos a ver lo que me preguntan. Dice, con los datos de la tabla 4, que son los que acabo de copiar, calcúlese usted el tercer cuartil de los niños de la ciudad A. ¿Vale? La 2.13 yo creo que ya no va de este, ¿no? Vamos a ver la 2.13. No, no va de esto. Solamente hay una pregunta. Con lo cual, si lo hubiese leído antes, me habría dado cuenta de que esto no me vale para nada. Solamente me preguntan de la ciudad A. Es el problema que tiene cuando uno lo copia así mecánicamente. A ver, tampoco es grave. Esto sería la frecuencia. Y voy a poner la acumulada. Siempre que me pidan una medida de posición, la mediana, un percentil, un decil, un cuartil, yo me pongo la frecuencia acumulada. Y siempre tengo que empezar, en este caso, de abajo arriba, de menor a mayor. Aquí serían 10, 10 más 15, 25, 50, 70 y 80. ¿Coincide? No me he equivocado. Vale. Me piden con menos rollo el tercer cuartil. En este caso, los datos ordenados de 1 a 20, los datos no me molestan ni saber lo que son, pero lo voy a leer, son las puntuaciones obtenidas por los niños en un test de aptitud numérica, estoy haciendo los de la ciudad A, que es lo que me preguntan, y estoy buscando el tercer cuartil. El tercer cuartil tiene que dejar por detrás, y eso es lo importante que tengo que saber, 3 cuartos, de ahí viene la palabra cuartil, de cuartos. Si fuese el octavo decil, 8 décimos, deciles. Si fuese el percentil 43, el 43%, percentiles, en este caso son 3 cuartos de los 80 datos. Esos son los que tienen que quedar por detrás del tercer cuartil. 80 entre 4 puedo hacer de cabeza, que son 20. 20 por 3, 60. Con ese 60, como todo el rato estamos haciendo, calculo el intervalo crítico. El intervalo crítico es el primero que supera ese 60. El primero que supera ese 60, pues ya tengo el intervalo crítico, que sería el intervalo que va desde 12,5 hasta 16,5. ¿Cuál es entonces el tercer cuartil? El límite inferior del intervalo, que es 12,5 más raya de fracción. ¿Vale? Los que tienen que quedar por detrás, que son 60, menos los que se acumulan hasta el intervalo anterior, que son 50, entre la frecuencia del intervalo crítico, que es 20, y multiplicado por el ancho o por el tamaño del intervalo. El intervalo que va de 12,5 a 16,5, pues tiene una anchura de 4 unidades. Cojo mi supercalculadora y me queda 12,5 más raya de fracción, 60 menos 50, dividido entre 20, por 4. Y eso me queda, a mí me sale 14,5. Por lo tanto, la respuesta correcta, estamos haciendo la 2.12, pues sería la B. ¿Vale? La respuesta correcta sería la B. Una observación, en este no he calculado los puntos medios porque no me ha pedido la media. ¿Vale? Bien. Voy a hacer una parada y seguimos después.